Lección 38 del Misterio de Dios. Oremos al Señor antes de iniciar pues nuestra clase. Oh Beatísima Trinidad, te doy mi palabra de procurar con todo esfuerzo y empeño salvar mi alma, ya que la creaste a tu imagen y semejanza y para el cielo. Y también por amor tuyo procuraré salvar las almas de mis hermanos y de mis prójimos. Para salvar mi alma y darte gloria y alabanza, sé que he de guardar la divina ley. Te doy mi palabra de guardarla como la niña de mis ojos, y también procuraré que los demás la guarden. Aquí en la tierra me ejercitaré en alabarte, y espero que después lo haré con más perfección en el cielo. Y por esto con frecuencia rezaré este trisagio y doxología. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y también procuraré que los demás te alaben, así sea. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos. Omnipotente y sempiterno Dios, que concediste a tus siervos el conocer la gloria de tu eterna Trinidad en la confesión de la verdadera fe y en adorar la unidad de tu augusta majestad. Te rogamos, Señor, que por la fuerza de esa misma fe nos veamos siempre libres de todas las adversidades y peligros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Déjenme decirle que me encanta esa oración, está preciosísima. Bien, conectémonos. Página 74, los que siguen el folleto. El que no lo tenga, avíseme por favor para enviárselo. Capítulo 4, entonces estamos hablando un poco de los hitos históricos teológicos del desarrollo del dogma trinitario, ¿verdad? Y estábamos haciendo referencia a la época de Pentecostés, digamos, hasta el concilio de Niceo-Constantinopolitano en el año 381. Y habíamos dicho un poco, pues, que en este periodo se sentaron las bases teológicas, pues digamos así, para que se siguiera desarrollando con el tiempo de la historia de la iglesia, pues esta proclamación dogmática, digámoslo así, que se desarrollara pues de una manera en los primeros tiempos. Y habíamos señalado un poco la defensa que hacían los padres de la iglesia y todas las herejías que surgieron al inicio, porque como no había nada oficial, nada concreto, en el sentido que el dogma ya concretizado es obligatorio, sin embargo en esos tiempos pues estaba aún en el desarrollo, entonces cada quien daba su opinión, pero que en realidad pues los padres, principalmente los padres de la iglesia, iniciando también con estos maravillosos doctores de los inicios de la iglesia como San Pablo, San Juan, San Ignacio de Antioquía, todos los que mencionamos la vez anterior, lucharon y combatieron, ¿verdad? Principalmente los padres apostólicos y las escuelas teológicas también de esos primeros años. No podemos hablar de siglos porque son los primeros años, o podríamos decir los primeros 3 siglos pues, del cristianismo. Pero esta crisis finalizó, toda esta crisis de las discusiones, las polémicas con la definición del dogma, que decían un montón de aberraciones. Por ejemplo, decían el monarquismo que la distinción entre las personas divinas no era real.
El sabelianismo decía que el Hijo y el Espíritu Santo son modos de manifestarse del Padre. El adopcionismo decía que el Hijo era un hombre elevado a esa dignidad de Dios y que era un hijo adoptivo de Dios. El dinámico, una formulación dinámica, decía que Cristo estaba dotado de una dinámica divina, que era un hombre en el cual Dios actuaba. El subordinacionismo decía que el Hijo y el Espíritu Santo no poseían la misma esencia divina, eran subordinados del Padre, del único Dios. Acuérdense que el monoteísmo del pueblo de Israel pues hacía pensar a los que no estaban abiertos verdaderamente al Espíritu Santo, pues tendían más bien a cometer esos errores. Porque sin embargo, pues antes del 381 la iglesia tenía un magisterio eclesiástico que iba caminando. Habían sínodos locales, habían intervenciones del romano pontífice, por ejemplo San Dionisio, un papa del año 262, y combatían entre todos, pues los padres de la iglesia combatían pues estas crisis, ¿verdad? De errores producidos por los herejes, principalmente el arrianismo, ¿verdad? Bien, les decía entonces que esta crisis finalizó con el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, más bien en el 381. En el cual se confirma, pues, y se afirma la divinidad del Espíritu Santo, que era el que estaba más puesto en duda, y que había sido negada por los arrianos, ¿verdad? Los arrianistas negaron la divinidad del Espíritu Santo incluso antes y después de este concilio de Constantinopla del 381. También recordemos que también hubo un concilio anterior llamado Nicea en el 325, no sé si se recuerdan que lo hemos mencionado. El concilio de Constantinopla recoge toda la doctrina del concilio de Nicea y le añade algunos artículos neumáticos, pues a la definición dogmática. Artículos neumatológicos, más bien, queremos decir, son artículos concernientes específicamente de la parte espiritual. El neuma es el alma, es el espíritu. En el caso de la divinidad es el Espíritu Santo, que era uno de los principales problemas pues que se conocía en ese tiempo del concilio de Nicea y de Constantinopla. Por eso entonces se conoce el símbolo de los apóstoles como el símbolo de niceno-constantinopolitano, o sea, el credo niceno-constantinopolitano, que pasa a ser la primera definición completa sobre el dogma trinitario. Ahora bien, desde el punto de vista teológico, los padres capadocios, recuerden que hemos mencionado a los santos padres de la iglesia, y decíamos al inicio que los padres apostólicos eran los primeros padres, que eran los sucesores directos de los apóstoles, los padres apostólicos. Ahorita mencionamos a los padres capadocios, los padres que vivían en la zona de Capadocia. Ellos habían dado lugar a la siguiente exposición del misterio trinitario, que también pasaron a formar parte de la doctrina de la iglesia. Decían los padres capadocios: en Dios se daba la unidad de esencia y la distinción de tres personas. Entonces, decían los padres capadocios, siendo la esencia común, la esencia divina, estamos hablando, ¿verdad? La esencia divina común a las tres personas, estas personas se distinguen entre sí en razón de las propiedades personales que tienen un cierto carácter relativo, pues porque cada una de las personas divinas son totalmente libres,
tienen su propia procedencia, sus propias actuaciones, pero en el sentido relativo, porque todas responden por la concomitancia a una misma esencia y a una misma realidad. Veamos un poco el desarrollo entonces de este dogma trinitario a la luz de San Agustín. Reflexionemos un poco los elementos de la teología trinitaria de San Agustín, el concepto de relación y la analogía psicológica. En esto de la analogía psicológica me voy a extender un poco porque está de una manera increíble y yo creo que tenemos que aprovecharla, ¿verdad? Entonces veamos, en primer lugar, la noción de relación. ¿Qué quiere decir esto? Es el concepto de las relaciones en la Santísima Trinidad, en el interior del misterio trinitario. Y el tema de las relaciones de las personas divinas muestra que San Agustín conocía a Platón y algunas categorías aristotélicas, porque él menciona pues esta filosofía griega que vamos a reflexionarla. Vamos a introducirnos un poco en filosofía ahorita. Con esta idea, San Agustín afirma que Dios es esencia o usía, ¿verdad? Es la única esencia sin accidente y en consecuencia solo Dios es sustancia inmutable. Quiere decir que la sustancia divina no cambia, es inmutable. Sin embargo, San Agustín afirma también que no todo lo que se dice de Dios se dice según la sustancia. O sea que cuando hablamos de Dios, cuando se habla de Dios, incluso en filosofía, no solamente estamos hablando de la esencia misma de la divinidad de la sustancia, ni tampoco se habla exclusivamente según los accidentes, ¿verdad? Porque en Dios nada es accidental, ¿verdad? Para San Agustín hay algo en el seno misterioso de la esencia divina que dice sobre la relación paternidad, filiación y expiación, y por eso él afirma que es posible hablar de relación en Dios, la relación trinitaria, por supuesto, pero que debe entenderse como una relación subsistente. ¿Qué significa esto? Esto significa que las relaciones en el seno trinitario son eternas. Nadie las suscita porque esas relaciones son internas, incluida incluso como la misma esencia divina que es eterna, desde siempre y para siempre, que nunca ha tenido principio. Nadie las ha creado porque Dios, digámoslo nuevamente, es el único ser subsistente. ¿Por qué? Porque en Dios nada es accidental, todo está hecho desde toda la eternidad. Y esta afirmación significa que la relación paternidad-filiación existen, ¿verdad? Y esa paternidad, filiación existente es compatible con la infinita perfección de Dios. Esa relación paternidad-filiación son eternas, entonces quiere decir esto. Y son infinitas, porque es infinita la perfección divina. Siempre que el término relativo no se le suponga que es fuera de Dios, ¿verdad? Sino dentro de la misma perfección, dentro de la misma esencia, dentro del encuentro inmanente en el misterio trinitario, en la familia divina. Inmanente en el sentido que es interno, es interior, que no trasciende. San Agustín
utiliza este término. Estamos hablando de la definición del término relación en el seno trinitario, y lo utiliza este término relación como opuesto al de sustancial, ¿verdad? Para él, no todo lo que se predica de Dios se predica referido a la sustancia, sino referido a tres que son relativos entre sí, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo se relaciona. Relativo significa relación, ¿verdad? Y poniendo en primer plano a la verdad enseñada por la Sagrada Escritura, San Agustín afirmará que hay en Dios realidades relativas entre sí y idénticas con la simplísima esencia divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Agustín pone el concepto de relación como expresión de la diferenciación personal en el Dios único, que al mismo tiempo es un ser absoluto entre personas. Este ser absoluto no puede ser sino la esencia divina, o sea, la naturaleza divina, que además debe ser afirmada como idéntica en las relaciones intratrinitarias. Ahora, en esta explicación también garantiza la concepción de estas tres relaciones como puramente sustanciales, las relaciones puramente divinas, infinitas, al interno trinitario. Entonces, no son determinaciones accidentales de la esencia divina, ni alteran la esencia divina estas relaciones, porque son eternas. Son más bien esta esencia divina única bajo el aspecto de una correlatividad inmanente. Fíjense ustedes entonces que San Agustín está diciendo que estas relaciones intratrinitarias no son accidentales, porque son parte de la misma esencia divina y no alteran la misma esencia divina. Entonces el Padre, Hijo y Espíritu Santo nunca van a estar en desacuerdo, porque es un solo pensamiento, un solo ser, una sola sustancia, ¿verdad? En esa unidad, en esa correlatividad inmanente al interno trinitario. Entonces, según esto, las personas divinas consideradas en sí mismas son el único Dios verdadero y una misma cosa con el ser divino absolutas, mientras que en relación correlativa son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, son personas consideradas en sí mismas un único Dios verdadero, una misma cosa con el ser divino absoluto. Es precioso, es increíble. Ahora bien, segundo elemento que reflexiona San Agustín. Habíamos dicho primeramente el concepto de relación. Ahora veamos lo segundo, las relaciones de origen. ¿Cuál es el origen de las relaciones trinitarias? Quiere decir esto, ¿verdad? Entonces, San Agustín recibe de la tradición anterior a él como verdad ya pacíficamente poseída, pues la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, como fundamentada en la procedencia de origen de las divinas personas. Este origen tiene lugar mediante la generación en el Hijo y mediante la aspiración en el Espíritu Santo. Esto significa que el Hijo y el Espíritu Santo no fueron creados, sino que uno fue engendrado y el otro fue que procede del Padre y del Hijo. Entonces, según San Agustín, pues entonces la procesión del Hijo, ¿de dónde procede el Hijo, verdad? La procesión del Hijo es igual a la de la inteligencia a partir de la mens, o sea, del conocimiento a partir de la mente y de la memoria, mientras que la procesión del Espíritu Santo es igual a la de la voluntad,
que procede necesariamente de la inteligencia divina. Con esta doctrina del Espíritu Santo como amor patri et filii, amor del Padre y el Hijo, San Agustín introdujo sin duda una novedad muy notable entonces en la doctrina trinitaria, en esta procedencia, ¿verdad? Las relaciones de origen. Recordemos que las personas son coeternas, no tienen principio, no tienen fin. Cuando hablamos de la procedencia del Hijo, más bien de la procedencia del Hijo que fue por generación, fue engendrado, no estamos hablando de un principio o de un inicio al cual tuvo relación el Hijo, sino porque el Hijo es eterno como el Padre. Cuando la doctrina habla de un primer principio, está hablando que desde toda la eternidad ha sido así. Bien, dice también entonces San Agustín que la procesión del Espíritu Santo es una de las cuestiones que propone a estudiarse en su libro de Trinitate, en su doctrina, ¿verdad? De la Trinidad. San Agustín desea saber cómo el Espíritu Santo pertenece a dicha Trinidad, no siendo engendrado por el Padre, ni por el Hijo, ni por ambos a una sola vez, aunque es Espíritu del Padre y del Hijo. Es la gran pregunta de San Agustín, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender entonces la pertenencia del Espíritu Santo a la Trinidad, que no es engendrado ni por el Padre ni por el Hijo, así como fue engendrado el Hijo? Y también no fue engendrado por ninguno de los dos. Entonces, esta pregunta es interesante y la respuesta agustiniana es bien clara. Dice que el Espíritu Santo, a pesar de no ser engendrado, este Espíritu tiene la misma sustancia divina porque la recibe del Padre y la recibe del Hijo como de un único principio, y la recibe principaliter, dice, principaliter del Padre, pues el Padre es el principio de divinidad y da también al Hijo ese principio de divinidad que todo lo recibe del Padre. Entonces, el expirar al Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, pues esa es la procedencia propiamente del Espíritu Santo. San Agustín acepta pues con toda su fuerza el axioma de que el Padre es form et origio totuis Trinitatis. El Padre es el origen de toda la Trinidad. El Espíritu Santo procede como amor del Padre y del Hijo y por lo tanto no es engendrado. Pues lo propio del amor no es el de ser imagen. Lo propio del amor es el ser peso, comunión y don, regalo, entrega, ¿verdad? La entrega del Padre al Hijo y la entrega del Hijo al Padre en la reciprocidad del amor divino. De ahí surge el Espíritu Santo, de ahí procede, ¿verdad? Del Padre y del Hijo como el amor. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Una tercera reflexión que hace San Agustín. Una analogía trinitaria psicológica. Esta analogía trinitaria psicológica de San Agustín, en su empeño por penetrar en el misterio trinitario, este hombre, San Agustín, con la convicción de que el ser humano, el hombre creado, a imagen y semejanza de Dios, entonces en este hombre, con la convicción, San Agustín encuentra estas imágenes y semejanzas tomadas de la naturaleza y especialmente del hombre,
como base para explicar su doctrina sobre la Trinidad. Y la razón de San Agustín es muy sencilla. Si Dios es esencialmente Trinidad, entonces en el hombre creado a su imagen se encuentra un vestigio de esta Trinidad en la que se realiza la unidad de Dios. Entonces San Agustín está diciendo que en el hombre existe una Trinidad también. Nosotros sabemos por la doctrina, por la fe, de que somos templo de la Santísima Trinidad. Pero San Agustín va más allá de ese concepto. Él quiere analizar la Trinidad en el hombre, en el ser humano creado, en la mente humana. San Agustín encuentra entonces en esta mente humana hasta 3 imágenes de la Trinidad, o más bien una semejanza de la Trinidad a 3 niveles. Un primer nivel es la mens, notitia y amor, ¿verdad? O sea que es la mente, el conocimiento y el amor. Un segundo nivel que encuentra San Agustín en la mente humana es la memoria, sui, y la inteligencia y voluntas. Esto significa pues la memoria, la inteligencia y la voluntad. Este es un segundo elemento, un segundo nivel que encuentra San Agustín en la mente humana. Y un tercer nivel es la memoria dei, la inteligencia y amor. La memoria de Dios, la inteligencia, el conocimiento de Dios y del amor. Entonces, estos dos primeros niveles están tomados de la consideración de las operaciones del alma en general. Las operaciones del alma, como digamos, pues todo lo que se realiza en el interior de nuestra mente y de nuestro corazón. Y este tercer nivel está tomado también de la consideración del alma en la contemplación de Dios. Entonces, primero en el ser, en la esencia de las operaciones divinas, y la tercera, que es la inteligencia, la memoria de Dios y el amor, en la contemplación del hombre para con Dios. Bien, reflexionemos la primera. El primer nivel de la semejanza del hombre con Dios en el sentido trinitario. Dice San Agustín en primero, memoria, noticia y amor. Para San Agustín, nuestro pensamiento, nuestra alma, nuestro ser total, se ama a sí mismo. Y nosotros inmediatamente relacionamos pues el amor que Dios tiene a sí mismo, ¿verdad? Y es cierto. Y ese amor de nuestra alma no es otra cosa que su afirmación natural de existir. Con esto tenemos pues 2 realidades inseparables unidas, el alma y el amor. Mi alma se ama a sí misma, tendríamos que decir, ¿verdad? Pero este amor sería imposible si el alma no tuviera conciencia de sí misma, es decir, si no tuviera conocimiento de su propia existencia. El alma humana se conoce a sí misma y sabe y entiende bien su existencia. Por otra parte, el alma humana, que por ser espiritual es perfectamente cognoscible, no puede no conocerse a sí misma. O sea, el alma humana, por ser espiritual, nosotros la podemos conocer, es perfectamente conocible. Entonces, no podemos no conocer nuestra alma en sí misma. Y así, entonces, dice San Agustín, en lo más interior del hombre, en sus operaciones inmanentes, en sus operaciones interiores, quiere decir esto, el hombre refleja la interna unidad y distinción de las personas divinas. El hombre en su mismo ser refleja a Dios también. Refleja sobre todo la mutua inmanencia de unas personas divinas en las otras, ¿verdad? Con esto, la doctrina de circunmincencio encuentra en San Agustín
a su máximo exponente. Fíjense ustedes, entonces tenemos que entender claramente lo que San Agustín está diciendo, y es claro y fuerte. Repito y después explico. Entonces, para San Agustín, entonces, en lo más interior del hombre, en sus operaciones internas inmanentes, el hombre mismo refleja esa interna inmanente unidad y distinción de las personas divinas. Refleja sobre todo la mutua inmanencia de las personas divinas, ¿verdad? Entre sí. O sea, lo que sucede al interior en secreto del misterio trinitario también sucede en nosotros, en nuestra mente. Y estamos hablando que es un don de Dios. Acuérdense ustedes, el alma humana, que un alma racional, tiene la capacidad de raciocinio y del amor, que es recibida de Dios como ley natural. Por eso el hombre no tiene excusa para buscar el mal, para hacer el mal, para vivir en la violencia. El hombre no tiene excusa. Lo que pasa es que hay unos problemas del ser humano que no es formado y no forma su conciencia. Entonces no le importa al hombre actuar mal, porque cuando actúa mal, él expresa un desprecio totalmente por la divinidad y la santidad de Dios. Entonces es un pecado grave. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios y vivimos como viven los paganos, ¿verdad? Como si Dios no existiera, y como aquel dicho que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna esperanza, no han formado su conciencia, no han trabajado en la búsqueda de esta verdad interior que está en lo más hondo de nuestro ser, porque todos los seres humanos, por naturaleza, traemos ya impreso en el alma la ley natural, o sea, la búsqueda de Dios en nosotros, porque Dios está más penetrado en nosotros que nosotros mismos. Somos parte de su creación, por lo tanto, estamos en su mente y en su corazón, y Él está dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, viviendo su misterio trinitario incluso desde dentro de nosotros. Entonces es una cuestión interesantísima, por eso quise reflexionarla en profundidad. Muy bien, un tercer elemento entonces de estas relaciones que habla San Agustín en el interior trinitario. El tercer elemento es la memoria, su memoria, quiere decir esto, su inteligencia y su voluntad. Entonces, en esta analogía de la mente, la inteligencia y la voluntad humana, San Agustín da un paso más con respecto a la primera analogía que analizábamos. Para San Agustín, estas tres facultades, la memoria, la inteligencia y la voluntad, no son como tres vidas, no son como tres mentes, ni son como tres sustancias, sino una sola vida, una sola mente y una sola sustancia. En el hombre, estas tres cosas, memoria, inteligencia y voluntad, es una sola sustancia. San Agustín dice que la memoria está referida a sí misma, pero en cuanto a memoria tiene sentido relativo, y esto es lo mismo que se puede afirmar en lo que respecta a la inteligencia y a la voluntad, pues se dominan inteligencia y voluntad en cuanto dicen relación a algo. La inteligencia y la voluntad son las que toman la decisión, digámoslo así, en nuestra mente. Ahora bien, en sí mismas, la inteligencia y la voluntad, cada una es vida, cada una es mente, cada una es sustancia. Son una misma realidad. Son tres según sus relaciones. La memoria, la inteligencia y la voluntad son tres cosas en sus relaciones recíprocas, y si no fueran iguales,
no solo cuando una dice relación a otra, sino cuando incluso cada una de ellas se refiere a todas, no se comprenderían mutuamente si no hubiera referencia pues a cada una de ellas en el interior de nuestra mente, de nuestra alma. Ahora bien, se conocen una y otra, y una a todas. Cada una conoce a todas, ¿verdad? Mi memoria conoce mi inteligencia y mi voluntad. Mi voluntad conoce mi memoria y mi inteligencia. Mi inteligencia conoce mi memoria y mi voluntad. Entonces, entre sí, ellas se conocen a sí mismas. Entonces, dice San Agustín en conclusión, puesto que todas y cada una mutuamente se comprenden, entonces existe igualdad entre el todo y la parte. Y las tres son unidad, una vida, una mente, una esencia en el hombre, en el alma humana, y eso es igual a Dios. Así de sencillo en su analogía agustiniana. Bien, un tercer elemento de esta reflexión de las relaciones trinitarias en San Agustín. En esta tercera analogía, memoria, Dei, inteligencia y amor, en el alma humana, San Agustín estudia el alma en relación no consigo misma, sino en su relación vital con Dios, a cuya imagen está hecha. El alma humana es imagen de la divinidad, ¿verdad? Entonces, en esta tercera analogía hay una referencia directa entonces en su relación vital con Dios, porque somos hechos imagen y semejanza suya. Entonces, aquí, en esta tercera reflexión, la memoria significa memoria de Dios, es decir, conciencia de ese Dios que está más presente al alma que el alma misma. O sea, Dios está más presente en nosotros que en nosotros mismos. Ahora bien, el conocimiento significa también conocimiento de Dios. Y el amor significa en nosotros también amor de Dios. Por lo tanto, San Agustín dice que esto se trata no solo de actos realizados por el alma humana en sus propias fuerzas y con sus propias fuerzas, sino que principalmente de los actos realizados por el alma elevada por la gracia de Dios. Cuando nosotros entonces realizamos estos actos de memoria, inteligencia y amor, dice relación con Dios y por lo tanto se hacen en el alma, no por las propias fuerzas, sino porque Dios las ha puesto en nuestro corazón, por pura gracia de Dios. Entonces, actos con los que se unen estrechísimamente a Dios el alma es la memoria, la inteligencia y el amor, y es que cuando la imagen de Dios en el alma humana adquiere todo su relieve, es cuando el alma humana se abre al conocimiento y al amor de Dios. Esto significa que cuando nosotros estamos cerrados al amor de Dios es porque somos unos rebeldes, definitivamente. Porque estos actos humanos, memoria, inteligencia y amor de Dios, todo esto ha sido dado por Dios porque somos su imagen. Entonces, cuando nosotros hacemos estos actos de amor a Dios, de inteligencia, conocimiento de Dios y memoria de Dios, conocimiento de Dios, entonces cuando Dios se manifiesta dentro de nosotros, porque es más Dios que nosotros mismos, ¿verdad? Más Dios en nosotros que nosotros mismos en nosotros. Entonces es cuando el alma, dice San Agustín, se abre al conocimiento y al amor de Dios. Según San Agustín, aunque Dios está siempre con el hombre no siempre está con Dios. Esa es la gran diatriba del hombre, ¿verdad? Siendo de Dios, no estamos con Dios. Ahora bien, estar con Dios significa acordarse de Él, conocerle y amarle, que son las tres cosas, ¿verdad? Memoria, inteligencia y amor. Estar con Dios significa
acordarse de Él, conocerle y amarle. Y esto equivale a renovar en nosotros la imagen de Dios. Pues con esta memoria, con esta inteligencia y con esta voluntad se participa de aquella vida con la que Dios se conoce y se ama a sí mismo. En efecto, dice San Agustín, si la mente es por naturaleza imagen de Dios, uno y trino, su perfección y su hermosura consistirán entonces en acrecentar el parecido vital con Dios en nosotros. Pensar en Dios, conocer a Dios, amarlo cada día más intensamente, ese es el progreso del alma por las rutas luminosas de la santidad, porque ya somos templo trinitario, y eso significa entonces, en esta tercera reflexión de San Agustín, memoria, inteligencia y amor. Entonces, como somos imagen de Dios perfectísimo y su hermosura, entonces cuando nosotros nos parecemos a Dios es porque estamos actuando, pensando en Dios, conociendo a Dios y amarlo cada día más. Bien, veamos qué dice Santo Tomás. 3 rasgos centrales de la elaboración sistemática trinitaria de Santo Tomás de Aquino. Ya vimos San Agustín, que es hermoso. Santo Tomás de Aquino, por su parte, trata el misterio trinitario en la Suma Teológica, ¿verdad? En su gran Suma Teológica. Y con él, la estructura del tratado de Trinitatis de San Agustín adquiere una gran perfección formal que lo constituye en el máximo exponente de la estructuración escolástica y punto de referencia universal en visión de conjunto de su doctrina sobre la Trinidad. Entonces cabe destacar estos 3 rasgos principales, pero antes de mencionar los 3 rasgos principales, quiero hacer referencia de que el mismo Concilio Vaticano II instruye a los estudiosos de teología que sea como una de las fuentes primarias de su investigación la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Entonces, porque estamos diciendo aquí que el mismo misterio trinitario tratado por San Agustín en su obra de Trinitatis, pues adquiere con Santo Tomás una gran perfección y el máximo exponente de la estructura escolástica. Hablemos en referencia de la época escolástica. Recuerden que la escolástica recoge toda la teología patrística y escriturística, y haciendo referencia al uso de la razón humana, que es la filosofía, la combinación filosofía y teología. Entonces en Santo Tomás es el máximo exponente de la teología y de referencia universal, decíamos, porque incluso el Concilio Vaticano II de nuestra época exige a los teólogos su investigación usar como referencia, les decía, la Suma Teológica de Santo Tomás. Entonces, en una visión de conjunto, decíamos, ¿verdad?, de la doctrina tomista sobre la Trinidad, destacaremos 3 aspectos principales. Primero, las procesiones divinas. Segundo, las relaciones divinas, el mismo tema de Santo Tomás. Y tercero, las personas divinas. Veamos entonces las procesiones divinas. Primero, Santo Tomás, en la fe nos enseña, decía él, que existen en Dios 2 procesiones internas, inmanentes, ¿verdad? Y que es necesario entender estas procesiones como procesiones espirituales no materiales.
Fíjense bien que estamos hablando que Dios es espíritu puro. Santo Tomás lo refiere y dice que son procesiones internas inmanentes en el seno trinitario y es necesario entenderlas como procesiones espirituales. O sea, como de dónde salen. La palabra procesión significa eso, de dónde salen las tres personas divinas. Y entonces esta reflexión tiene que ser a nivel espiritual, no material, dice Santo Tomás en primer lugar. Y se trata, porque sean espirituales, no menos reales, ¿verdad? Se trata de dos procesiones reales y en todas estas procesiones se encuentran estos tres elementos. Primero, el que procede. Segundo, aquel de quien procede. Y tercero, la relación y el orden de procedencia. Entonces, para que la procesión sea real, en el seno trinitario se requiere que estos tres elementos sean reales. Que haya uno, el que procede, que haya otro, que es aquel de quien procede, y después la relación y el orden de procedencia, dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, en esto, pues, partamos de eso y veamos qué dice entonces Santo Tomás de Aquino, porque él las define que en Dios, como ordo originis, el orden de origen, Dios, es decir, como orden puro de origen entre dos términos realmente distintos y existentes en Dios, sin movimiento, ni prioridad, ni posteridad, ni diversidad de naturaleza, ni composición de acto y potencia, ni transmutación de ningún género, ni sucesión ni tiempo, sin distinción de causa y efecto, ni mezcla alguna de imperfección, porque Dios es totalmente simple, es de origen, no es origen, sino de naturaleza espiritual, pero real, sin ninguna composición, como les repito, y como todos estos elementos que menciona Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Que no tiene composición, no tiene movimiento, Dios es inmóvil, no hay anterior y posterior, no hay acto y potencia, eso quiere decir anterior y posterior, no hay transmutación, no cambia nada, es inmutable, no hay tiempo, es eternidad, no tiene causa ni efecto, porque es Dios purísimo, no hay ninguna imperfección en él. Entonces, por lo tanto, la primera procesión es la del Verbo, que procede del Padre, ¿verdad? Según la procesión espiritual del Verbo inteligente, de quien lo dice que permanece en él. Y por esta razón, el Verbo concebido con toda perfección, igual a Dios, desde la eternidad, por el Padre, no es distinto de él, son una sola y misma cosa, dirá el mismo Evangelio. Es verbo sustancial y no accidental, porque la intelección de Dios no es accidente, todo está previsto por Dios, sino que se identifica con su propio ser. Entonces Santo Tomás muestra también que esta procesión intelectual merece el nombre de generación, o sea, engendrado, no creado, como dice el credo, porque el viviente nace del viviente, el que es la vida nace del que es la vida y recibe una misma naturaleza semejante a la del que lo engendra. Eso significa entonces que la procedencia del Hijo hacia el Padre es una procedencia sin imperfección, sin ningún elemento que la distraiga de su misma esencia eterna e infinita. Y la segunda procesión
no es por modo de generación. Recuerden que la primera procesión es la del verbo. El verbo procede del Padre porque es engendrado. La segunda no es por generación, la del Espíritu Santo, sino que es por expiración. Es el encuentro del amor del Padre y del Hijo. Ese Padre que se ve a sí mismo en su perfección infinita produce su verbo como persona, y este encuentro del Padre y del Hijo en su encuentro de amor, en su aspiración de amor, su expiración de amor más bien. Expirar el amor es que el amor sale de mí hacia el otro, y también el otro, su amor sale de sí mismo hacia mí. Entonces, en ese encuentro de los dos amores es la generación por expiración. Y Santo Tomás explica esta procesión del Espíritu Santo por medio de su concepto sobre el amor, diciendo que como en nosotros el amor del bien procede del conocimiento del bien, también se da en Dios una segunda procesión, la cual no es una generación, no es engendrado, porque el amor, al contrario del conocimiento, no asimila a sí mismo a su objeto, sino que tiende hacia él. Eso es lo importante entonces de la procedencia del Espíritu Santo, que nace del amor, porque el amor no tiene apego a sí mismo, por eso no sale del conocimiento de sí mismo, porque no se asimila a sí mismo, sino asimila a su objeto. El objeto del amor de Dios es el Hijo. Entonces esa salida del amor de Dios hacia el Hijo, esa salida del amor del Hijo hacia el Padre, es una tendencia del uno hacia el otro. Entonces ese salir de uno mismo hacia el otro no puede engendrar, sino que expirar, salir de sí mismo ese amor. Y como en la Trinidad esas operaciones del amor divino son infinitas y eternas, entonces por eso desde siempre y para siempre, en toda la eternidad, es expirado el Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.